Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Amén. Es un día especial, pero no es un día especial porque es el Día del Padre, porque nosotros sabemos que, es bueno reconocer la labor, el esfuerzo, obviamente, ¿no? Mi esposa me saludó hoy a la mañana y seguramente en su casa también, pero no necesariamente por el hecho de la fecha, ¿no? Porque en realidad padres, ser padres es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, y aquellos que tenemos hijos nos damos cuenta que tenemos una gran labor, que tenemos que hacerla conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Como decía nuestro hermano. Así que, pero es un día especial porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Y en otro tiempo no éramos hijos de Dios. Y Dios nos rescató de todo lo malo que hacíamos, de nuestra vana manera de vivir. A veces uno piensa, pero vieron que la gente piensa, pero si yo no robé, no maté. El mayor pecado del ser humano es vivir independientemente de Dios. O sea, hay un montón de gente que está en la calle y que cree en Dios. No que no creen, no dicen yo no creo, soy ateo, ¿no? Creen en Dios, pero su vida no refleja el carácter de un hijo de Dios. Y Dios nos mostró, cuando nos encontramos con el Señor, nos mostró nuestra realidad de pecado, nuestra realidad de vivir alejado de Dios, de hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces hay un parámetro que Dios pone. De acá para allá es el reino de Dios. De acá para este lado es el reino de las tinieblas. Y nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas. Vivíamos obedeciendo no a Dios. Vivíamos, vamos a decirlo crudamente, no porque así es. Vivíamos obedeciendo al diablo, ignorando. Porque el ser humano peca muchas veces por ignorancia. Peca o no hace la voluntad de Dios por ignorar justamente al Padre Celestial, porque no lo conoce. Nosotros que hemos conocido, hemos tenido la gran bendición, la misericordia de Dios en nuestra vida, de encontrarnos con Él. Hemos tenido la posibilidad de cambiar, de que Dios nos transforme, de que Dios nos cambie, porque esto tampoco es, digamos, un ABC, ¿no? No es como un libro de matemática que 2 más 2 es 4. No nos enseña así a Dios. No vamos a una universidad a entender quién es Dios, sino que Dios se revela a nuestra vida. Dios se revela, por eso somos hijos, porque Dios se reveló. Por eso ya no volvemos atrás, por eso ya no pensamos como pensábamos antes. Y a veces la gente piensa, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo lo que vos hacías? Bueno, lo que pasa es que la gente, dice la palabra del Señor, que para ellos es locura. O sea, no pueden entender, ¿no? No pueden entender cómo nosotros antes íbamos de boliche en boliche, ahora ya no. o tomábamos un poquito de más, pero ¿qué tiene de malo? Un día ponernos un poquito más contentos, más alegres. Sabemos que desde que hemos encontrado a Cristo, Dios se ha revelado a nuestra vida. Y como le pasó al apóstol Pablo, cuando él se encontró con Cristo, un velo se cayó de nuestros ojos. Un velo, estábamos ciegos. Y Dios quitó ese velo que teníamos en nuestros ojos, espiritualmente hablando, un velo que no nos dejaba ver las cosas, de la realidad de nuestra vida, de que nosotros vivíamos alejados de Dios. Sí creíamos, porque yo iba a la iglesia católica, creía en Dios, no que no creía, pero no hacía la voluntad de Dios.
Y ahora, en esto de que somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, mejor dicho. El ser humano, no todo ser humano es hijo de Dios. Es creación de Dios, eso sí, Dios permitió que naciera, Dios permitió que la madre, ¿no?, pudiera dar a luz a ese bebé, Dios permitió. Otra cosa diferente es ser hijo de Dios, y lo sabemos. Ser hijo de Dios es otra cosa. Por eso, cuando en el pasaje que Jesús se encuentra con Nicodemo, dice claramente cuál tiene que ser el paso para el ser humano para encontrarse con Cristo, para encontrarse con Dios, para que Dios se le revele a su vida. Cuando Jesús estaba frente a Nicodemo, que era un anciano de los fariseos, un hombre grande, ya le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer? Gracias. ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo ya siendo anciano. Porque Nicodemo no entendía, no podía comprender de qué manera le estaba diciendo el Señor que tenía que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es cuando nos encontramos con Dios, cuando Dios se revela en nuestra vida. Tiene que haber una transformación. Nicodemo era una persona justa, lo dice la palabra, una persona justa que amaba a Dios, que buscaba hacer la voluntad de Dios, pero había cosas que no se le habían revelado todavía a Nicodemo. Entonces, en estas palabras de Jesús, Jesús le muestra el paso a seguir. Tenía que nacer de nuevo. Así como todos nosotros tenemos que nacer de nuevo, y hemos nacido de nuevo, y como el ser humano debe nacer de nuevo. No hay hijo de Dios que no haya sido, que la revelación de Dios no se le haya dado en su vida. Esa transformación, ese cambio profundo. Por eso digo que no es, ahora venimos a la iglesia, entonces no tenés que decir malas palabras, no tenés que dejar esto y esto y esto, no. Es la revelación de Dios. Muchas cosas que hemos dejado ha sido por revelación. Muchas cosas no ha sido un pastor el que me lo ha dicho. No ha sido un hermano que me ha dicho, mirá, no te conviene. No, ha sido Dios mismo. Y por eso entiendo de que yo soy hijo de Dios, porque Dios me habla. Porque Dios me dice lo que yo tengo que hacer. Dios me dice lo malo y lo bueno. Dios me lo dice. Porque si no, no seríamos hijos. ¿Qué hijo no habla con el padre? ¿Y qué padre no habla con el hijo? Dios es tu padre. Dios te tiene que hablar. Vos tenés que escuchar la voz de Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y por ahí, no sé, hace rato no escuchamos la voz de Dios. Tenemos que buscar. Señor, háblame, ayúdame, Señor, guíame, muéstrame el camino. Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar su voluntad para no equivocarnos, para no tropezar con la misma piedra. Vieron que a veces tenemos una situación o algo en nuestra vida que es una piedra de tropiezo que constantemente estamos tropezando con eso. Y no podemos cambiar porque quizá no le hemos dejado lugar a que Dios obre en nuestra vida. No necesariamente porque Dios no se reveló, porque en la palabra, si querés saber cómo se tiene que vivir en la tierra, está en la palabra de Dios. La palabra de Dios te lo dice, pero tenemos que leerla. Hay que leer la palabra, no es para tenerla de adorno en nuestra mesita de luz. Hay que leerla, porque a través también de la lectura de la palabra Dios se revela. Dios se revela de diferentes maneras, creo que en algún momento lo hemos dicho. Se revela primeramente en lo personal. Dios te habla, por eso decimos, somos hijos de Dios, mi Padre me habla. Y me revela lo bueno, lo que yo tengo que hacer. Y también me revela lo malo, lo que debo dejar. Y Dios también se revela
a través de su palabra. Cuando leemos la palabra del Señor, Él nos dice de qué manera tenemos que vivir. Y Dios también se revela en tu vida cuando el hermano te dice, mirá, te equivocaste, no está bien lo que hiciste. Y te voy a decir por qué. Y ahí con un versículo bíblico le decimos, ¿no? Con amor. Pero Dios se revela, Dios siempre quiere hablar. Incluso Dios te habla a través de circunstancias. Y Dios te habla a través de gente que no conoce a Dios. Imagínate cuánto amor tiene hacia vos. Porque Dios te habla con gente que no conoce al Señor. Incluso la gente que no conoce a Dios te dice tu error. Y ahí Dios te habló. Dios te mostró. Quizá uno, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno se sintió avergonzado porque, bueno, yo soy hijo de Dios y esta persona que no conoce a Cristo me dijo una verdad, me dijo mi error. Bueno, Dios utiliza a quien Él quiere, pero ¿saben por qué? Por puro amor, porque Él nos quiere mostrar su camino, su voluntad, en todo momento. En todo momento. Y yo no tengo que ser una persona obstinada. ¿Vieron? La persona obstinada es la que no, yo quiero... continúa en lo mismo. Tenemos que ser, así como era Cristo y es el Señor, manso y humilde de corazón, ¿no? Que Él dice, Él mismo decía, yo no hago lo que quiero, sino lo que mi Padre me pide. La voluntad del Padre, esa es la que yo hago. Amén. Bueno. Hoy es el Día del Padre y nosotros somos hijos de Dios. ¿Amén? Amén, muy bien. Somos hijos de Dios y tenemos una gran bendición por ser hijos de Dios. Que así como contaba nuestro hermano Julio, cuando este astronauta vio toda esa creación de Dios, que no termina la creación solamente en el planeta Tierra, ha hecho un montón de planetas y constelaciones y estrellas y vaya a saber cuánto más, porque el hombre no llegó hasta el infinito, ¿no? Así que todo eso, de la misma manera, nosotros podemos percibir a Dios, que Dios se revela a través de la creación, porque dice la palabra del Señor que nadie va a tener excusa delante de Dios, porque si no conocieron por la predicación, la misma creación, las cosas que son creadas hablan de un Dios, eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, absolutamente nadie va a tener excusa. Ahora, bueno, eso no significa que nosotros, nos quedamos tranquilos porque la creación... La gente se tiene que dar cuenta que hay un Dios por la creación. No, nosotros tenemos que hacer nuestra labor, nuestra tarea como hijos de Dios, que es transmitir la verdad de Dios. Y ustedes saben que los apóstoles, y Juan el Bautista también, ellos no andaban con vueltas. A veces, a mí me pasa también a veces que uno como que quiere... ir como que no sea tan chocante el mensaje. Y está bien, en cierto punto, pero las verdades de Dios se tienen que decir. Se tienen que decir. Las verdades del Señor se tienen que decir, porque si no es como que estamos alivianando el mensaje, ¿no? Y Jesús no andaba con vueltas. Imagínense, el mismo Hijo de Dios le dijo a los fariseos que eran sepulcros blanqueados. Y uno cuando dice, era el Señor, ¿no? Él era sin pecado. Y yo no podría decirle a las personas pecadores inmundos, no. No lo pensaría así, ¿no? No lo diría así. No sé si alguno de ustedes lo diría, pero yo no lo diría así. No me dirigiría así a las personas. Pero Jesús no andaba con vueltas, porque Jesús conocía el corazón de las personas. Y nosotros, como por ahí no tenemos esa gracia o ese don, tenemos que orar al Señor para que se nos revele la condición de la persona. Porque a veces vieron que hay personas que nos hacen perder el tiempo.
No sé si viene de parte del enemigo, pero nos hace perder el tiempo. Porque uno le habla y parece que sí, pero después... Y pasó tiempo y no hubo fruto. Que Dios nos revele quiénes realmente tienen sed de Dios. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Que Dios nos revele quién realmente tiene sed de Dios. Para nosotros poder sembrar en esa vida, para poder dar lo de Dios. Todos queremos que todo se... Dios, justamente en la palabra, dice, no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de su Hijo Jesús. Pero la palabra también dice, y hablando del camino ancho y del camino angosto, de que son muchos los que van a ir por el camino ancho. El camino hacia la perdición, que el camino angosto van a ir muy pocos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y la palabra se cumple. Pero bueno, que Dios nos revele a nosotros quién tiene sed de Dios. Señor, ayúdame, mostrame a qué persona tengo que ir. Uno no tiene que predicar por predicar. Que lo tenemos que hacer. Pero que Dios nos ayude a ver, bueno, anda a tal persona, porque así se movían los apóstoles. Fíjense que en una ocasión el apóstol Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu Santo no se lo permitió, dice. No se lo permitió porque el Espíritu Santo le dijo, anda a otro lugar, no vayas. Pero la intención de Pablo era compartir el Evangelio. Pero Dios tiene otra voluntad. Entonces ahí Pablo escuchó la voz de Dios. Y nosotros también tenemos que escuchar la voz del Señor. Tenemos que escuchar, que Dios nos ayude a tener sensibilidad espiritual para saber cuáles son las personas que realmente tienen sed y buscan a Dios y quieren acercarse al Señor. Amén. Amén. Bueno, hay una palabra que dice, lo leo yo, dice, entonces dijo Dios en Génesis, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora fíjense, Dios dice que hizo al hombre a su imagen, a imagen y semejanza de Dios. No significa que nosotros somos Dios, no somos Dios, Dios hay uno solo, pero las características del hombre, ¿no? Por ejemplo, uno se entristece, uno se enoja, uno se alegra. Todas esas cosas son atributos de Dios también. El hombre ama, así como Dios ama, todo eso. Por eso es a la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios nos creó. Y como dijimos al principio, todos somos creación de Dios. ¿Cuándo realmente empezamos a ser hijos de Dios? Cuando Dios nos adopta, porque la palabra del Señor dice que Él nos adoptó para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. No es que nosotros decidimos ser hijos de Dios, obviamente hay una decisión del corazón, pero Dios se acerca a nosotros antes que nosotros lo buscáramos. Él nos ama y ama a toda la humanidad, ama a aquellos que viven en pecado, los ama. A todos aquellos que practican el satanismo, Dios los ama. Los ama porque es creación de Él. Él permitió que nacieran. Pero buscar a Dios, ser hijo de Dios, conlleva que Dios nos adopte a cada uno de nosotros. Nosotros somos adoptados. Ahora, imagínense cuánto amor tiene Dios para todos nosotros, porque
Yo digo, ¿qué padre tiene más amor que aquella persona que adopta a uno que no es su hijo? ¿Mm? Va, se toma el tiempo. Yo he visto un programa en un canal que mostraban historias de adopción, ¿no? Y cómo fue, y a veces había gente que adoptaba 3 hermanitos, y a veces, bueno, y así contaba la historia, pero qué amor, cuánto amor, ¿no? Cuánto amor tiene esa persona que toma a alguien que no es nada de él, hablo de nada de sangre, y lo toma y lo hace su hijo. Y le da, o sea, amor por sobre todas las cosas, trata de que no le falte nada, se esfuerza para darle lo necesario, pero por sobre todas las cosas amor, ¿no? Cuánto amor tiene un padre que adopta. Y a veces no siempre sale bien las adopciones. A veces el hijo hace cosas malas. A veces también tiene que ver por los traumas de la infancia. Porque no es fácil para un niño que la madre lo abandone o que no haya conocido nunca a su padre. Hay un gran trauma en los niños. Y por eso las actitudes que tienen los niños a veces en el colegio. Uno dice, ¿por qué este niño es tan violento? Bueno, hay que ver el trasfondo. No es que dice, no, es un niño violento, hay que dejarlo de lado. No, hay que ver el trasfondo de su vida. Uno no sabe y por eso somos lo que somos, porque así nos hizo la vida, ¿no? Gracias a Dios yo pude vivir con mi papá y mi mamá, pero no todos hemos vivido con papá y mamá. Y en definitiva, siempre queda algo, pero Dios sana, Dios ya sanó. Ya sanó lo que nos hemos encontrado con el Señor, Dios ya nos sanó. Pero aquellos que no tienen a Dios, siempre tienen como una cuenta pendiente, algo que les falta. Esa falta de afecto del padre o de la madre es terrible. Hace poco leí la noticia de un muchacho, 23 años, que bueno, con mucho esfuerzo hizo su casita, pero contaba la historia, una noticia de ahora, que dice que su mamá se fue y se quedó con su papá. Y estaban yendo al colegio en bicicleta. El padre, a mitad de camino, le dice, bájate. Y lo dejó a mitad de camino de la escuela y se fue. 12 años tenía. Entonces, bueno, imagínense un niño de 12 años, ¿a dónde iba a correr? Lo único que tenía era su padre y su padre lo abandonó. Vaya a saber el por qué, ¿no? Pero la cuestión es que hubo un abandono de un niño. Imagínense esa situación, ese momento en el cual el niño se queda ahí y ¿qué hago? ¿A dónde voy? Entonces, bueno, toda esa situación es terrible, vivirla para una persona. Pero por eso digo, cuánto amor Dios tiene para todos nosotros, que siendo malos, que habiendo hecho lo que hemos hecho, que aún somos imperfectos, Dios nos ama, Dios nos adopta y no le importa nada, a Dios no le importa que yo sea imperfecto, que falle, no le importa, Él nos ama y siempre nos recibe. Por eso estamos tan agradecidos, tenemos que estar tan agradecidos al Señor por tanta bondad que Él derrama en nuestra vida, por tanto amor, por tanta misericordia, ¿no?, que Él nos da.
Y aquellos que tenemos hijos, gracias. Aquellos que tenemos hijos y pensamos en esa situación, ¿no? Cuánto dolor pasan muchos niños en todo el mundo, no solamente por la guerra, por el hambre. Muchas veces eso no es nada. Muchas veces el peor dolor del niño es no tener a sus padres, es no tener a su madre, es saber que uno de ellos los abandonó. Conozco situaciones en las cuales el hombre o la mujer se va, deja a sus hijos y se va a hacer otra familia, entre comillas. Terrible. Pero bueno, Dios es tan bondadoso con nosotros. Él es el Padre por excelencia. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros no tenemos paciencia con nuestros hijos. A veces ya nos saca de las casillas. Pero Dios no es así. Dios siempre tiene paciencia con nosotros. Dios siempre nos ama. Hasta el final nos va a amar. Incluso si decidiéramos nosotros apartarnos de Dios en este momento, aún Dios nos seguiría amando hasta el final. Por eso el amor de Dios es inmenso, es grande el amor del Señor. Y aquellos que no lo tienen no saben lo que se pierden. Aquellos que no lo tienen viven en una mentira. Y así como nosotros vivíamos en una mentira. Es una mentira, esta vida es una mentira. Esta vida sin Dios es una mentira. Por eso dice Jesús, habla de sí mismo, que dice que yo soy la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Solamente vamos a conocer, y la gente va a conocer a la verdadera vida cuando se encuentra con Cristo. Cuando se encuentra con Cristo, se cae esa venda que tenemos en nuestros ojos. Y empezamos a ver cómo Dios ve la vida, cómo Dios ve de qué manera tenemos que vivir en esta tierra, mientras estemos aquí en esta tierra. Así que bueno, nosotros cuando nos acercamos a Dios en oración, ¿cómo nos acercamos? Muchas veces decimos Dios, otras veces decimos Señor, pero también en muchas ocasiones le decimos Padre, porque realmente creemos que Dios es nuestro Padre. Pero tenemos que tener la claridad de que Él realmente es nuestro Padre. Es verdad, es Dios. Nosotros tenemos que tenerle por encima de todo. Y tenemos que tenerle respeto y venerarlo y tener reverencia hacia Él. Pero Él se muestra como Padre. Se muestra como Padre. Él es nuestro Padre y por eso nos guarda, por eso nos cuida, por eso nos tiene paciencia. Porque digo, si hubiera otros dioses, que no lo hay, si hubiera otros dioses, no sé si nos tuviera la paciencia que nos tiene Dios. Pero Dios nos tiene paciencia y la verdad, uno está agradecido al Señor por eso. Él es nuestro Padre. Aleluya. Tenemos el privilegio, como hijos de Dios, de llamarlo Padre a Dios. De llamarlo Padre. Y de alguna manera, al llamarlo Padre y que nosotros somos sus hijos, es porque algo de Dios hay dentro nuestro. Porque vieron la genética, los hijos, si vos lo mirás al padre, a la madre, ¿a quién salió? Y por ahí una mezcla, pero por ahí se parece más a uno a otro. Nosotros tenemos la genética de Dios. Tenemos algo de Dios. Algo, podríamos decir que tenemos algo divino adentro desde que conocimos al Señor. Desde que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Algo divino, algo de Dios hay en nosotros. Por eso es tan bueno el ser hijo de Dios. Tenemos una relación con el Señor, una relación de padre a hijo.
Yo le hablo y mi padre me escucha. A veces me ha pasado que yo, lo confieso, estoy haciendo algo y Jair me dice, papá. Y yo por ahí le digo, espera un ratito. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios no te deja en espera. Dios no te clava el visto. No. Cuando vos hablás con Dios, cuando tenés una necesidad, Él está ahí. Él está ahí para vos. Está ahí para escucharte, para ver qué necesidad tenés. ¿Qué es lo que necesitas de Dios? Está ahí, porque es tu Padre. Y por eso es el Padre por excelencia, porque nosotros no somos perfectos como padres, esa es la verdad. O sea, por lo menos yo no puedo decir, soy el Padre perfecto, pero Dios sí, porque Él siempre te escucha, siempre nos escucha. Siempre está ahí pendiente a ver cuál es nuestra necesidad. Y Él siempre quiere estar con nosotros. Siempre quiere estar. A veces, como, vamos a decirlo así, ¿no? Como jugando. Porque uno juega con sus hijos, pero Dios no se cansa de jugar con nosotros. Me refiero de jugar así como un padre con un hijo. De estar tiempo, de pasar tiempo con el hijo. Y lo que Dios como padre quiere es que su hijo también quiera pasar tiempo con él, que también quiera estar con su padre. Hubo un quiebre desde que el Señor Jesús nació. Hubo una revelación de Dios como padre de los cristianos, de los judíos, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento solamente se nombra la palabra Padre 15 veces. Todo el Antiguo Testamento solamente 15 veces y de esas 15 veces se refiere al pueblo de Israel como pueblo en conjunto. Pero cuando el Señor Jesús nace y empieza a predicar el Evangelio, Él y otros más, ahí tengo el número, 245 veces se nombra a Dios como Padre, pero como Padre de una persona, como Padre nuestro, como mi Padre, no como el Padre de Israel, no como el Padre de los judíos, porque eso era en el Antiguo Testamento y cambió completamente. Ahora nosotros podemos llamarlo Padre libremente a Dios. Él es nuestro Padre. Y para eso vino Cristo. ¿Saben para qué vino Cristo? Para mostrarnos al Padre. Vieron que Felipe viene y dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dice. Y Jesús le responde, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces es Cristo el que revela al Padre. Por eso Cristo se tiene que revelar a nosotros para poder entender que Dios es nuestro Padre. Y aquellos que no sé, no hemos podido tener la bendición de vivir o de ser criados por nuestro papá, por nuestra mamá, cuando nos encontramos con Dios, encontramos a nuestro Padre. Ya no somos huérfanos y hemos sentido esa bendición, ese alivio de ya no tener esa cuenta pendiente, de ya no pensar, me hubiera gustado compartir con mi papá o con mi mamá. Eso ya no existe más, porque Dios completa todo en nuestra vida. Y le damos gracias al Señor por eso. Siempre que llamamos, Él nos responde. Ese es uno de los beneficios que tenemos de parte de Dios. Siempre nos responde. Él cuida de nosotros. Aun cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando estábamos viviendo alejados del Señor, Él cuidaba de nosotros. Cuidaba de nosotros y por circunstancias que me han tocado vivir, me doy cuenta de que Dios me cuidaba.
de que Dios me guardaba. Yo no lo sabía, porque sí, creía en Dios, pero no vivía y no tenía revelación de Dios. Entonces, después de conocer al Señor, me di cuenta cuántas veces Dios me ha librado del mal, me ha librado incluso hasta de la muerte. 2 veces casi me ahogo y yo digo, Dios, ahora digo, Dios me guardó. Obviamente, utilizó a una persona para salvarme, pero fue Dios. Fue Dios el que me libró. Fue Dios el que me salvó. Él nos cuida. Y nos cuidaba antes de que nosotros lo buscáramos. Él suple nuestras necesidades. Dice que Dios quiere que nosotros le pidamos. Dios sabe, dice, lo que nosotros necesitamos antes que se los pidiéramos. Pero así y todo, Dios quiere que nosotros le pidamos lo que necesitamos. ¿Vieron? Porque si yo sé que Dios me provee, entonces no digo nada, es como que, pero Dios quiere, porque como nuestro Padre, así como nosotros con nuestros hijos, ¿no? Nosotros le decimos, ¿qué querés? ¿O qué necesitas? A veces, bueno, en algún momento por ahí lo sacamos, cuando lo hemos sacado a la plaza, lo más chiquito, no sé si, lo más grande ya no, pero... lo malcriamos un poco y por ahí quiere algo y se lo compramos. Por ahí después, bueno, hace poco fuimos a llevarlo a Yair a la plaza y bueno, le compré un juguete que quería porque justo había uno que vendía juguetes y bueno, son niños. Entonces, bueno, Yair quería eso y bueno, y se lo compré. Ahora, por ahí después no lo utiliza, pero uno, porque son nuestros hijos, y no porque nosotros somos sus padres. Y queremos suplir esa necesidad. Eso tan sencillo, ¿no? Yo tengo 5 hermanos, perdón. Y bueno... Seguramente, porque yo no recuerdo mucho de mi niñez, recuerdo hasta cierto punto, pero seguramente con 6 hijos no debió ser fácil dar de comer, ¿no? Entonces uno, ya siendo padre, se da cuenta de todo lo que un padre puede hacer por un hijo. Incluso quitarse el bocado de la boca para que el otro pueda comer, ¿no? Es así. Los padres hacen eso, los padres hacemos eso. No nos importa a nosotros mismos, nos hemos olvidado de nosotros mismos para que nuestros hijos estén bien, para que a nuestros hijos no les falte nada. Y así es Dios. Por eso envió a Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y muerte de cruz. Dios se despojó por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, para que nosotros podamos realmente ser hechos hijos de Dios. ¿Y no le podemos dar las gracias al Señor? Le damos gracias al Señor por eso, por el sacrificio de Cristo que nos hizo ahora realmente ser hijos de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Tenemos la Santa Cena. Vamos a orar al Señor. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que tú eres nuestro Padre. Señor, y que nosotros somos tus hijos, porque tú te has revelado a nuestra vida. Señor, ahora ya no somos igual como éramos antes. Señor, que vivíamos vivíamos alejados de ti, Señor, y ahora que somos tus hijos entendemos y comprendemos de que tú quieres hacernos bien, de que tú quitas de nuestra vida lo que nos hace mal y que pones cosas nuevas, Señor, como dice tu palabra. Pones cosas nuevas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente,
en nuestros labios, Señor. Ya no somos igual. Te damos gracias, Señor. Gracias por habernos adoptado. Porque por habernos mirado, Señor, en tu infinita bondad y misericordia, nos has mirado y nos has adoptado y ahora podemos decir que somos tus hijos. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Aleluya. Amén.